Buenas noches, mi nombre es Betsy Bustos de Alifanov, estudiante de la carrera de Ciencias Políticas. En esta oportunidad vamos a hablar sobre lo que es el control organizacional. El control organizacional es un proceso mediante el cual se garantiza que el desempeño se ajuste a los objetivos de una organización. Este proceso implica reglas, procedimientos y objetivos útiles e imprescindibles, puesto que en una empresa está todo ligado a lo que es el control para la maximización de las utilidades y la planeación, entendida esta como el proceso formal de crear las metas. De este modo, el control garantiza que las decisiones sean óptimas para cumplir una meta central, suponiendo acciones y resultados deseados y al mismo tiempo que mantiene conductas y resultados reales. Esto es necesario para poder lograrlo, precisar información oportuna y, por supuesto, bajo un método de planificación que incluyen a todos los actores o a todas las personas dentro del proceso de control. Según autores de la talla de Henry Fayol, él define a lo que es el control como lo que consiste es la forma de verificar si todo lo que ocurre de conformidad con un plan es realizado en función de las instrucciones que se emitan con los principios que establezca la organización. La finalidad del control es la de señalar las debilidades y errores a fin de identificar que se puedan producir nuevamente. También tenemos a Robert Buchel, que habla que el control es un proceso en el cual se miden los actuales resultados en relación con los planes ya realizados, diagnosticando la razón de las desviaciones y tomando las medidas correctivas necesarias. A su vez, Chavenato habla sobre que el control es una función administrativa y es la fase del proceso administrativo que mide y evalúa el desempeño y toma la acción correctiva cuando se necesita. De este modo, pues el proceso de control es algo esencialmente regulador. Cuando hablamos de la historia del control organizacional, esta ha tenido en su desarrollo dos tendencias muy conocidas y cada una de las cuales se comportan en función de esquemas y filosofías. Tenemos el enfoque que es anglosajón y el que es el enfoque latino. En cuanto al enfoque latino, la vertiente latina, podemos decir que mientras el enfoque anglosajón tuvo su origen en los intereses de las organizaciones privadas a partir de la creación de sociedades mercantiles, el enfoque latino surge adherido a las estructuras del Estado en las etapas de transición de la barbarie a la civilización, realizando su primera síntesis en las estructuras estadales de la ciudad-estado de la Grecia clásica, cultura pues por supuesto, donde tuvo filósofos que permitieron pues registrar toda la parte de lo que es el control. En cuanto a cuando empezó el Imperio Romano, existieron varios tipos de roles del control y desde allí los fundamentos del control fueron la buena fe y fueron transformándose a medida que se desarrolló históricamente lo que era el cristianismo y se convertía en religión oficial. Cuando entró la época feudal, los procesos de control ampliaban su aplicación al campo privado. Y, por supuesto, los monasterios eran establecimientos de economía cerrada y tenían racionalizada, su producción agrícola como ninguna otra institución. Los métodos más perfeccionados de esta multidisciplinaria estructura se desarrollaron en las ciudades-estados de Italia, transferidos después a todos los países de Europa Latina como consecuencia importante de esa revolución del conocimiento del arte y la cultura que constituyó el Renacimiento. Es importante destacar que los estados desarrollados a la luz de los enfoques latinos se estructuraron como interventores de la actividad privada, permitiéndole alcanzar el doble propósito de protección del ingreso público y la práctica de la justicia social, según la cual debía actuar en defensa de los más desvalidos. Mientras que el enfoque anglosajón
propende por el Estado mínimo y la libertad de empresa. El enfoque latino lo hace por el Estado, que interviene en la actividad privada, llegando a transformarse poco a poco en un Estado empresario como estrategia de regulación de precios y adecuada relación de la oferta de demanda. El modelo en cuanto a la vertiente anglosajona, esta tiene un modelo clásico que está fuertemente integrado al concepto especializado de auditoría externa, que puede resumirse en la función originada por el interés privado para verificar la gestión administrativa y el correcto uso de los recursos a partir de la información que describe la gestión. Sus orígenes, por supuesto, se remontan a la creación de las compañías navieras holandesas durante el siglo XV, las cuales realizaban actividades de mercadeo en la naciente sociedad mercantilista. Los administradores desarrollaban su actividad con total autonomía y tienen la obligación de rendir cuentas a sus inversionistas, y estos a su vez tienen recurren a un tercero que no participaba en el proceso para poder realizar los actos administrativos a partir de informes de evaluación. Ahora bien, cuando hablamos de los fundamentos del control, hablamos de la necesidad principal de la interacción con la planeación, y es así como se complementa y se refuerza sustentándose en lo que es el control organizacional, entre las cuales podemos tener lo que es la modalidad de control manifestado en las fuerzas de mecanismos correctivos y preventivos, la fuente, que es el control originario en las participantes, dentro de lo que son los participantes de la organización, y el esquema según el cual la fuente en la cual se origina el control puede surgir aquellos que van desde los que se refuerzan mutuamente hasta los que son conflictivos. Las etapas del control, pues por supuesto, este no es un proceso estático, es un proceso que se repite constantemente, ya que un plan solo funciona adecuadamente por un periodo de tiempo. Después de esto hay que hacer cambios y dentro de las etapas tenemos el establecimiento de estándares, que podemos hablar sobre los estándares de calidad como volumen, producción, estándares de tiempo para producir determinado producto en un tiempo determinado, los estándares de costos. Tenemos también lo que es la evaluación del desempeño, que en esta segunda etapa se recopila información acerca de cómo se están comportando todos los factores que resultan de interés para el plan establecido. Tenemos la comparación de desempeño en los estándares establecidos, donde se utilizan estándares definidos anteriormente para comparar resultados. Tenemos también lo que es la acción correctiva, que es una de las partes más importantes de este proceso de control, porque este es lo que nos permite buscar aquellas fallas o desviaciones que se encuentran dentro del proceso, y así poder establecer mecanismos correctivos conducentes a que el plan se desarrolle tal cual lo habíamos planificado dentro de la organización. Cuando hablamos de los principios del control, tenemos el principio de oportunidad, que el control debe aplicarse oportunamente, el principio de los objetivos, donde el control debe existir en relación a unos objetivos definidos, el principio de las desviaciones, todas aquellas desviaciones que se presenten dentro de los planes establecidos deben ser fácilmente identificadas y analizadas por la organización de manera tal que se puedan analizar las mismas de costeabilidad, ya que debe permitirse originar los reportes de los costos. De excepción, los controles deben aplicarse a aquellas actividades que son prioritarias o más representativas de la función contralora, donde se hace mención a quién es la persona encargada de ejercer la función de control. Cuando hablamos de los tipos de control, tenemos los controles previos a la acción, que por supuesto se pueden denominar precontroles o control preliminar, e incluye la creación de políticas, procedimientos y reglas diseñadas para asegurar que las actividades planeadas sean ejecutadas por propiedad. Tenemos también los controles directos o de dirección, que son llamados también de avances o cibernéticos, y que tienen por objeto descubrir las desviaciones respecto a alguna forma, norma o meta
que permite realizar acciones correctivas a medida que se hace el proceso. El tipo de control al corriente, que es un tipo de control que se realiza a lo largo de todo el proceso. El control concurrente, que se aplica durante la fase operacional. Y los controles posteriores a la acción, que miden los resultados de una acción una vez concluido. También tenemos el control de retroalimentación, que se enfoca sobre el uso de la información y los resultados anteriores para corregir posibles desviaciones. Finalmente, el control como parte de un proceso es algo que uno debería implementarlo a lo largo de la vida productiva, realmente toda acción genera una planificación, y el control forma parte de la fase del proceso administrativo en donde uno realmente realiza lo que es dirección, lo que es planificación, lo que es control, y esto permite que las gestiones, bien sean públicas o privadas, en este caso que estamos hablando de las gestiones privadas, sean correctas y tengan un asidero correcto, donde uno pudiera establecer los lineamientos básicos y claros para poder aplicar los correctivos necesarios, suficientes a lo largo de un plan que permita ir corrigiendo en el tiempo aquello que va saliendo en función de lo no planificado. Esto nos va a permitir generar planes con reales capacidades de adaptación a los sistemas, y que permite que cuando se planifique, la ejecución a través del control sea la más óptima. Muchas gracias y buenas noches.